Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Hola, saludos. Buenas tardes. Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy tenemos una tarde preciosa aquí en Heredia, así que no creo que se caiga la señal. Esperemos que no, ¿verdad? Bueno, yo quisiera hoy acabar con el material de fluidos, ¿verdad? Como les había dicho al principio, hemos visto más de la cuenta, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿verdad? Y ahora al final de la clase, pues vamos a enfatizar los temas que se van a evaluar. Por ejemplo, lo que me queda por ver hoy es un problema más usando la ecuación de Bernoulli, eh, con aquello de que habíamos visto que la velocidad realmente es una razón de cambio. Me encontré un problema de eso que les había comentado, así que pues es lo primero con lo que voy a comenzar ahora. Y después de eso vamos a ver un poquito unos temas que están ahí en el libro, ¿verdad? También acerca de la viscosidad y también la ley de Poiseuille, que es una ley que está relacionada con el flujo de un fluido a través de digamos, de una tubería cilíndrica. Y con eso ya digamos que, bueno, y la ley de Stokes, y ya con eso acabaríamos con el material de fluidos, ¿verdad? Y la próxima semana continuaríamos ya con el material del segundo parcial. Ahora al final, cuando ya digamos que se hayan conectado la mayoría, hablamos acerca del examen. El problema con el que voy a empezar, les decía, eh, es el problema del tanque, ¿verdad? Que ya por ahí he hecho un par de problemas eh, relacionados con esto de los tanques. Recuerden que hay que tener en cuenta las dimensiones del tanque, ¿verdad? Y por supuesto los datos que le da el problema. Es decir, cada problema de un tanque, utilizando la ecuación de Bernoulli, es característico de los datos que le dé, es decir, no todos se resuelven igual. Entonces yo les decía, aunque siempre se usa la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli como punto de partida, ¿verdad? Pero pues cada problema va a variar, ya que pues qué sé yo, el orificio puede ser que esté más arriba y entonces haya que tomar en cuenta esta altura, ¿verdad? La altura donde está la perforación al nivel, digamos, a la base, al sentadero del tanque. Eh, y también hay que tomar en cuenta la altura a la que se encuentra el nivel del agua, ¿verdad? Y la otra cosa es, recuerden que aquí tenemos dos aproximaciones para calcular la velocidad con la que baja el nivel del tanque, ¿verdad? La primera es la que dijimos que no era muy buena, pero que funciona, y es decir que la velocidad 2, si arriba llamo al punto 2, es 0, ¿verdad? Y eso lo que estoy diciendo simplemente es que pues las dimensiones del tanque, la sección transversal del tanque es demasiado grande en comparación con el orificio que se le hizo aquí, ¿verdad? Entonces, al ser el área tan grande, ¿verdad? En comparación con el área del orificio, pues entonces podemos hacer esta aproximación eh, un poco grosera, ¿verdad? Decir que el nivel del agua pues desciende tan lento que lo podemos aproximar a cero, pero realmente no es correcto. Realmente habíamos dicho que se trata de una razón de cambio, ¿verdad? Como el nivel del líquido viene descendiendo, ¿verdad? Eh, de una forma diferencial, ¿verdad? Conforme el líquido, perdón, se va evacuando. Ok, entonces quiero volver a retomar el tema ese porque la vez pasada, viendo el video, me parece como que tal vez escribí algunas ecuaciones y no sé si quedó completamente claro. Entonces, pues voy a volver sobre eso porque pues es un problema importante eh, para ustedes, ¿verdad? Es decir, para el físico y el meteorólogo en formación, y para el ingeniero también, pero bueno, el interés mío es, digamos, que vean que también hay una versión que se puede integrar en estos problemas. Bueno, lo que tenemos aquí es un tanque, ¿verdad? Que está lleno hasta el tope con agua y le dice que tiene 1 litro de agua. O sea que cuando hablo de un tanque, realmente las dimensiones son muy pequeñas. O sea, realmente es un recipiente que tenemos ahí, cuya altura
creo que se la dan, pero bueno, aquí en este momento no la tengo. Pero bueno, tenemos ese recipiente, ¿verdad? Realmente no es un tanque, es un recipiente que tiene 1 litro de agua, ¿verdad? Así que se podrán imaginar, es como un tipo de como una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Algo así, 1 litro de Coca-Cola. Ok, entonces el problema le dice que la altura del nivel al orificio es la diferencia de Y2, ¿verdad? Y2 va hasta el piso y Y1 va hasta aquí, hasta donde se hizo el orificio. Pero de una vez le dice que a eso lo llame H. ¿Por qué le dice eso? Bueno, porque realmente la Y1 es muy pequeña en comparación con la Y2. Entonces simplemente le dice que, imagínese que el orificio que se le hizo al tanque está muy cerca del piso. Eso es todo, ¿verdad? Ok, entonces la primera parte del problema lo que le dice es que basado en esa figura demuestre esta ecuación. Ya por ahí la vez pasada la habíamos justificado un poco, pero entonces vamos a volver sobre ella. El área 1 es el área del orificio, ¿verdad? Y el área 2 ahora es el área de la, digamos, de la superficie superior del recipiente. ¿Ok? Y le dice que desprecie la viscosidad, o sea que estamos trabajando con agua. ¿Ok? Bueno, entonces salimos de la ecuación de continuidad, ¿verdad? A1 V1 es igual a 2 V2. Y entonces de ahí lo que yo voy a hacer es que despejo V1, ¿verdad? Entonces, V1, porque luego vean que aquí yo voy a considerar, vean que aquí está el dH de T, ¿verdad? Entonces no estoy haciendo esta aproximación realmente, sino que estoy haciendo la aproximación de que el nivel del agua desciende y se comporta como una razón de cambio. ¿Ok? Entonces, esta no la estamos considerando. ¿Ok? Entonces, por eso yo despejo V1. Entonces, V1 es A2 entre A1 por V2. Y ahora voy a la ecuación de Bernoulli. Entonces, la ecuación de Bernoulli, la presión 1 es presión atmosférica, porque el tanque, o en este caso el recipiente este, ¿verdad? Está, digamos, abierto en la parte de arriba. Y aquí sería un medio de ρ, V1 cuadrado. Aquí sería 0. Aquí vuelve a ser presión atmosférica. Y aquí ahora es un medio de ρ, V2 cuadrado, más ρg. Y esto es h. ¿De acuerdo? Entonces, pues estoy poniendo el nivel de referencia de acuerdo a esas cantidades, como las definí, estoy poniendo el nivel de referencia aquí, ¿verdad? En la base del tanque. Igual uno lo puede poner arriba conforme el nivel viene descendiendo, pero entonces, pues por ahí hay que meter entonces un signo negativo, ¿verdad? Pero más sencillo ponerlo abajo, ¿verdad? Entonces, como me dicen que el orificio está muy cerca de la mesa, ¿verdad? Donde está el recipiente, pues entonces le pongo el nivel de referencia a la mesa, ¿ok? O en el piso, donde esté. Pareciera que es una mesa, ¿verdad? Para que el líquido pueda ser evacuado del recipiente. Entonces vean que aquí se cancelan las presiones atmosféricas y también puedo cancelar la densidad. ¿Okay? Y entonces, pues lo que me queda es algo más sencillo. Cojo ahora este término de aquí, que sería un medio, y pongo la V1, que sería A2 cuadrado, A1 cuadrado, B2 cuadrado. Y de este lado me queda un medio, B2 cuadrado, más G por H. Y lo reacomodo. Entonces, lo puedo escribir así, ¿verdad? Junto estos dos términos que tienen B2 cuadrado, y me va a quedar esto, un medio, B2 al cuadrado, y me queda un factor adimensional, A2 entre A1 cuadrado menos 1. O sea, paso esto para acá a restar, ¿verdad? Y aquí me queda G por H. Y de ahí ya despejo la velocidad 2. Y la velocidad 2, pues,
es 2GH. Vean que ahí está implícita la caída libre, ¿verdad? Del fluido. Podemos ver también así como una caída libre, ¿verdad? Menos 1. Eso a la angustia. Entonces ya llegamos a V2. Ok, ahora viene la parte para justificar esto, que es lo que les he venido diciendo. Aquí sabemos que la altura del líquido decrece. O sea, la altura viene descendiendo, ahora viene disminuyendo, perdón, conforme el nivel del líquido viene bajando o viene descendiendo. Entonces, eso nos permite decir que esa velocidad realmente es menos dH de t. Y ahí ya estamos justificando esta relación, ¿verdad? Que la vez pasada yo había arrancado de aquí, yo les había dicho directamente que la velocidad en el nivel superior es una razón de cambio, ¿verdad? Cosa que aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo lo sé? Solamente porque lo estoy diciendo. No, porque vean que esto es un diferencial, ¿verdad? Realmente es un diferencial de h y la h está de este lado también. Quiere decir que efectivamente es una función que hay que aplicarle el diferencial, ¿verdad? Si uno quisiera obtenerla. Entonces ya ahí estamos demostrando también que esa velocidad realmente es una razón de cambio. Bueno, entonces esa sería la parte A del problema. Le dice que llegue aquí o que justifique la validez de esta ecuación. Entonces vemos que h está de este lado y h está también de este lado. ¿Okay? Como cuando ustedes, como cuando uno también hacía una derivada, ¿verdad? Que le daba un cociente, ¿ok? Y que tenía que identificar la variable con respecto a la cual iba a hacer la derivación. Bueno, de esta parte hay alguna pregunta, alguna duda. Está bien. Ok, recuerden que si yo supongo esta aproximación, ¿verdad? Que el nivel del agua viene, o sea, es cero, ¿verdad? Vamos a llegar a una ley que se llama la ley de Torricelli, ¿verdad? Y la ley de Torricelli simplemente lo que nos dice es que la velocidad 2 es la raíz de 2GH. ¿Okay? Entonces, si comparamos esto con esto, pues nos encontramos de camino en el denominador ese factor, A2 entre A1 entre al cuadrado menos 1. Ese es el factor, digamos, que hace la diferencia entre estas dos expresiones, ¿verdad? ¿Verdad? En este caso, las dimensiones del tanque únicamente son consideradas para llegar a la conclusión de que la velocidad arriba es cero, cosa que es incorrecto, ¿verdad? Pero aún así nos da una aproximación bastante buena de la salida de un líquido por un orificio, ¿cierto? Pero no es todo, ¿verdad? No es suficiente porque el líquido como tal no es una partícula. Recuerden lo que ustedes estudiaron en la física 1, ¿verdad? Teníamos el modelo de la partícula, un objeto material, un punto material sin dimensiones, ¿verdad? Pero aquí el fluido no es una partícula, es una colección de partículas, ¿cierto? Entonces, es decir, le estamos aplicando un modelo de una partícula a algo que es una colección de partículas. Entonces, la aproximación no es del todo buena. Sin embargo, en este otro caso, ¿verdad? Que ya no es la ley de Torricelli, pues entonces estamos considerando el efecto de las secciones transversales en ese recipiente, ¿verdad? Entonces es más realista, se aproxima más a lo que uno esperaría, digamos, desde el punto de vista de que esto se hiciera en un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la parte B. Voy a borrar aquí arriba. Ok, la parte B del problema lo que le dice es que halle la h como una función del tiempo. Halle h como una función del tiempo. Entonces, esto para tener algún mecanismo para poder, ¿cómo se dice? Predecir cuánto se tarda en que el recipiente se desaloje por completo. ¿Okay? Entonces, esa función nos permite modelar esa situación, ¿verdad? En el caso de que fuera, por ejemplo, un tanque más grande, ¿verdad? Imagínense un tanque de estos de AIA, ¿verdad? Que tienen, qué sé yo, algunos son de 5 o 7 metros
por 3 o 4 metros de diámetro. Bueno, entonces, para encontrar la H en función del tiempo, yo parto de aquí mismo, ¿verdad? De esto que ya está ahí puesto, de la parte A, y lo que hago es que separo las variables. Separar las variables, ¿verdad? Es hacer que la H quede de este lado y la T pase de este lado a la hora de integrar, ¿verdad? Como lo hacíamos cuando calculábamos velocidad en cinemática, ¿verdad? Que nos daban aceleración, entonces había que integrarla para encontrar la velocidad. Entonces separábamos variables, ¿verdad? Es un método de ecuaciones diferenciales que luego van a ver que es el más sencillo y el primero que le enseñan a uno, ¿verdad? Separar variables. Entonces, pues al separar variables, lo que me queda es esto. Ya de una vez eh, me va a quedar el DH entre la raíz de H y del otro lado me va a quedar menos la raíz de 2G A1 cuadrado entre A2 cuadrado menos A1 cuadrado. ¿Ok? Y eso por el DT. Pues ahí tengo ya las variables separadas. Y paso siguiente, lo integro. Pues lo voy a integrar de una vez ahí, ¿verdad? Lo voy a integrar desde el valor inicial, que es la altura inicial con la que comienza, hasta el valor final, ¿verdad? Hasta la H, digamos, cuando el nivel del fluido viene por aquí, ¿verdad? Digamos que estaba en 5, qué sé yo, que estaba en, vamos a decir, 80 centímetros, cuando viene por 50, algo así, ¿verdad? Y este lado, pues la integral, el límite inferior es 0, porque ahí es donde yo inicio con el cronómetro, hasta el tiempo t que lleva en ese momento, ¿verdad? O sea, en ese momento ya se ha vaciado una parte, ¿verdad? Ok, entonces, pues la integral de la izquierda es inmediata, ¿verdad? Es decir, no requiere ninguna sustitución y la de la derecha tampoco. Entonces, integrando de una vez eso ahí, pues me va a quedar así, me va a quedar 2, un factor 2 multiplicado por la raíz de h menos raíz de h0. Y esto de este lado me queda entonces menos la raíz, todo eso es una constante, ¿verdad? Vean que yo lo dejé dentro de la integral, esto está dentro de la integral, pero es decir, es una constante, ¿verdad? Es decir, la integración se realiza únicamente con respecto a t. Entonces todo esto es una constante. 2g a 1 cuadrado entre a2 cuadrado menos a1 cuadrado por t. Y ese t ya lo evalué, ¿verdad? De 0 a t. Ok, entonces la función que me están pidiendo es esta, ¿verdad? Reacomodo, ¿verdad? Paso el 2 para acá, ese 2 que me quedó ahí multiplicando, y el h0, que es una constante, ¿verdad? Lo paso al otro lado. Entonces me queda ya lo que necesito. La raíz de h, que es función de t, es igual a la raíz de h0 menos, y aquí me queda raíz de g arriba, ¿verdad? A1 cuadrado y abajo me queda un 2. 2 por A2 cuadrado menos A1 cuadrado por T. Y ahí tengo la función que me están pidiendo. Ahí tengo la H en función del tiempo, ¿verdad? Para un instante dado, yo más o menos puedo predecir, ¿cómo se llama? La altura que tiene en ese momento, ¿verdad? Igual, conociendo las alturas, pues uno puede calcular el t, dependiendo de los datos que le den, ¿verdad? Para hacer el problema. La parte C de este problema es una aplicación numérica, ¿verdad? De estos datos, de esa función. Bueno, ¿hay alguna pregunta de eso? ¿Alguna duda? Está bien. Ok, entonces vamos a hacer la parte C. La parte C es una aplicación numérica para darnos una idea, digamos, del orden de magnitud de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Yo al principio comencé hablando de un tanque, realmente lo estaba diciendo mal. Es un recipiente, ¿verdad? Parece ser como similar a una botella
de Coca-Cola, algo así, ¿verdad? Que le quitaron la parte de arriba. Entonces, la parte C le dice que cuánto tardará en vaciarse un recipiente como 1 litro de Coca-Cola, ¿verdad? Si más o menos el alto de la botella son 9.4 centímetros. Entonces es menos que una botella, ¿verdad? ¿Qué será? Como una botella de coca pequeña. Bueno, eso también depende de la sección transversal. Bueno, le dice que el alto es ese y que está lleno con 1 litro de agua. Y entonces dice que el orificio en el fondo tiene un diámetro de 0.5 centímetros. O sea, el diámetro en el punto 2, no, en el punto 1 es 0.5 centímetros. Entonces le dan el alto de esa botella, el diámetro del orificio que le practicaron, que es bastante, ¿verdad? El medio centímetro, y le dicen que tiene 1 litro de agua. Y le dice que cuánto tiempo tarda en vaciarse. Ok, es aplicar esta relación, ¿verdad? Esa ecuación de I. Pero necesitamos, para poder aplicar esa fórmula, necesitamos las áreas, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos el área 1? En el caso del área 1 abajo, el orificio, ¿verdad? En la parte de abajo de la botella, de ahí me dieron el diámetro. Entonces el área 1 es pi cuartos, diámetro 1 cuadrado. Y el diámetro lo tengo, entonces sustituir ahí, ¿verdad? Sería 1/4 por pi, 3.14 por el diámetro que es 0.5, pero hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Para que nos dé el tiempo en segundos. No se les olvide ese detalle, ¿verdad? Entonces ahí yo lo multiplico por 10 a la menos 2, ya están metros y elevo al cuadrado. Y eso a mí me da 1.96 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Metros cuadrados. 1.96 por 10 a la menos 5. Y luego ahora el área 2, ¿cómo hacemos con el área 2? Porque es que no me dieron el diámetro de la supuesta botella. Pero vean que tengo el volumen, ¿verdad? Y tengo, perdón, sí, tengo el volumen. Me están diciendo que es 1 litro lo que contiene. Y la otra cosa es que me están diciendo que está lleno hasta el tope, ¿verdad? Entonces puedo suponer una situación cilíndrica, ¿verdad? Entonces para calcular el área 2 puedo dividir el volumen entre la altura inicial, que son los 9.4 centímetros, ¿verdad? Entonces el volumen es 1 litro, ¿verdad? Y 1 litro hay que pasarlo a metros cúbicos, ¿verdad? Entonces eso sería 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre la altura, que son 9.4 centímetros, ¿verdad? El alto, hay que pasarlo a metros también, ¿verdad? Entonces sería 9.4 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Metros, perdón. Y eso ya me da el área, ¿verdad? A mí me dio 1.06 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces ya tengo las dos secciones transversales y ya estoy listo para calcular ese tiempo. ¿Qué haríamos entonces? Sustituir aquí, ¿verdad? ¿Cuánto valdría este valor? ¿Cuánto sería ese valor? Ese valor es 0, porque vean que la pregunta lo que le pide es que calcule el tiempo para que el tanque se evacúe completamente, ¿verdad? Entonces esto es 0. 0 a la 1 media, no está indeterminado. H0 sería 9.4, la altura inicial por 10 a la menos 2 metros. Vamos a ver si me caben las unidades. Menos, y ahora pongo esta raíz. Esta raíz voy a abrir paréntesis y aquí sería la G, 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el área 1, que el área 1 es 1.96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados al cuadrado, y abajo sería 2 por
el área 2, que es 1.06 por 10 a la menos 2 metros cuadrados al cuadrado, menos 1.96 por 10 a la menos 5 metros cuadrados al cuadrado. Todo esto está a la 1/2. Y ya no me dio chance ahí de poner la raíz. Ok, entonces, bueno, y me faltó el t, ¿verdad? El t es la incógnita que va aquí. Entonces vean, jóvenes, que ahí estoy ya, bueno, metiendo todos los valores, poniendo esto, ¿verdad? Poniendo esta condición de que el tanque se vacía completamente, o la botella en este caso, ¿verdad? Y entonces, de ahí calculamos el tiempo. A ojo uno puede más o menos inferir, ¿verdad? Tal vez darse una idea de que tiene que ser algo del orden de segundos, ¿verdad? Es decir, una botella no va a tardar, qué sé yo, 5 minutos en vaciarse. Claro, esto va a depender, por supuesto, de la sección transversal del orificio que le hagan a la botella. Claro, entre más área, obviamente, se evacúa más rápido. Pero sí, aunque independientemente de eso, eh, puede pensar uno en que es algo que es del orden de segundos, ¿verdad? Haciendo el cálculo, a mí me da que el tiempo es 75 segundos, aproximadamente 1 minuto y 15 segundos. Habría que probar, ¿verdad? Coger una botella y hacerle la prueba, ¿verdad? 0.5 centímetros es como, digamos, el diámetro de un clavo grande, de esos de 2 o 3 pulgadas, los clavos que son como así, ¿verdad? Es la mitad de un centímetro. Habría que probar, ¿verdad? A ver si más o menos está ahí en el lo que, digamos, lo que le daría el cronómetro, ¿verdad? Midiéndolo, digamos, directamente. Pero bueno, eso, es decir, vean que estos modelos son también aproximados, ¿verdad? Una cosa que no he dicho y que sí se consideran fluidos en un curso ya, digamos, más avanzado, hay un montón de efectos que se toman en cuenta. Por ejemplo, el orificio, la forma del orificio, si por ejemplo tiene, ¿cómo se llama? Si no está bien pulido, hay fricción cuando pasa el líquido. ¿Okay? Entonces eso también influye en la salida del líquido por el orificio, ¿verdad? Entonces hay un montón de efectos por ahí que en un problema real se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de este problema? Oye, quería retomarlo porque la vez pasada me pareció que lo dije muy rápido y pues para, por si quedó por ahí algo, no se entiende, ¿verdad? Bueno, vamos a, eh, como les decía, terminar de ver el material de fluidos y pues quiero ver así un brochazo rápido de los conceptos de eh, viscosidad y un par de leyes que aparecen cuando un cuerpo se mueve en un fluido que es viscoso. Vean que hasta el momento lo que vimos de la dinámica de fluidos es que de esas 4 suposiciones, una de ellas es que el fluido es estable, o sea, no es viscoso. ¿De acuerdo? Porque cuando hay viscosidad aparecen remolinos, hay turbulencia y por tanto hay una fricción interna asociada con el movimiento de las capas entre los fluidos. Y eso definitivamente aparece en sustancias como el aceite, qué sé yo, un jarabe, etcétera, ¿verdad? Por eso es que todos los problemas que hemos hecho es con agua, ¿verdad? Porque la viscosidad es muy baja. Sin embargo, pues van a ver si toman un curso de fluidos, eh, que pues hay un montón de fenómenos, eh, digamos en el caso de un fluido que tenga viscosidad, aparecen otras cosas, ¿verdad? Que complican el modelo, ¿verdad? Pero que a la vez permiten describirlo de una manera más correcta, ¿verdad? Es decir, más en acuerdo con lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Recuerden que aquí no solo es que la teoría se vea bonita, ¿verdad? Matemáticamente, sino que también funcione. Es decir, que esté de acuerdo con la experiencia, con la evidencia, eh, con las mediciones, ¿verdad? Ok, bueno, eh, vamos a ver viscosidad.
Ya por ahí yo les había dicho que la viscosidad es el análogo de la, digamos, de las fuerzas de fricción cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie rugosa, ¿verdad? Aparece una fuerza de fricción y parte de la energía se transfiere al entorno, ¿verdad? Lo que rodea el sistema en forma de calor, ¿verdad? O vibraciones o sonido. Imagínense un bloque que se deslice por un plano inclinado, ¿verdad? Y que tenga fricción. Entonces, esa energía se va en forma de vibraciones, ¿verdad? O propagación de una onda sonora, ¿verdad? Suena cuando pasa por la superficie que está rugosa. O también genera calor. Es decir, después de que pasó el bloque por ahí, se toca la superficie y se nota que hay un aumento de temperatura. Bueno, en los fluidos pasa algo similar. Es decir, cuando tenemos un aceite, por ejemplo, el aceite se desliza muy lentamente. Eso es debido a un modelo de capas, ¿verdad? Que vamos a verlo ahora, y eso hace que la fricción interna retrase el movimiento entre una capa y otra. Entonces, lo vemos a menudo, ¿verdad? Cuando tenemos un jabón de manos, ¿verdad? Al tratar de vaciarlo, sale muy lentamente por la boca de la botella, ¿verdad? Así que eso es debido a la viscosidad. ¿Okay? Entonces, el modelo de viscosidad utiliza el concepto de Newton, ¿verdad? El modelo de las capas que se le había ocurrido a Newton y que lo perfeccionó un físico y matemático francés, creo que en el siglo XVIII. eh, y entonces, básicamente, lo que está aquí entre las líneas punteadas es el fluido como tal. ¿Ok? Entonces, este modelo se llama, bueno, esta forma de entender el comportamiento de un fluido que tiene viscosidad en los libros de dinámica de fluidos se llama la hipótesis de Navier, Profe, con A. Dígame. ¿qué son las capas? Al- ¿Qué son? Es que usted dice que en el centro está el fluido, pero ¿qué está a los lados? Eh, no, digamos, a eso iba. Cuando me refiero a capas, no necesariamente se trata de sólidos, sino que es el mismo fluido. Solamente que delimitamos una porción, que es lo que yo tengo entre las líneas punteadas, que es lo que yo considero el fluido. Pero también podría ser, ahora que usted lo dice, también hay un experimento de una plancha que se hace pasar por una superficie que tiene aceite. Entonces, esas capas que yo digo aquí, podría ser la superficie de una mesa, ¿verdad? De una base, ¿verdad? Horizontal, y arriba una plancha, digámoslo así, que se desliza, ¿verdad? Hacia la derecha, manteniendo esta fija. Okay, entonces, la hipótesis de Navier lo que dice es que esas capas de aquí pueden ser el mismo fluido y se estudia una capa intermedia. Okay, como también puede ser un experimento en donde tengamos una superficie fija y una superficie móvil. Entonces, la idea de Navier es que la capa de arriba es móvil y la de abajo se mantiene fija. ¿Verdad? Es un experimento que también es, en física les dicen también experimentos mentales. Es decir, algunas veces se pueden hacer en el laboratorio. Este se puede hacer, pero también muchas veces ha surgido de una idea, ¿verdad? Que se le ocurrió a la persona y entonces comienza a trabajar en eso teóricamente, ¿verdad? Y luego se verifica en el laboratorio. Entonces, Navier se lo imaginó así, ¿verdad? Y Newton también. O sea, el de la idea inicial fue Newton. Y luego Navier retomó eso y lo mejoró, ¿verdad? Para incorporar el efecto de la viscosidad. ¿Okay? Entonces, por eso se le llama así, hipótesis de Navier, porque es una forma, digamos, ¿cómo le digo? Es un experimento mental. Entonces, Navier dice que si la capa de arriba se mueve y la de abajo se mantiene fija, ¿verdad? Eh, se va a formar un perfil de velocidad, de manera que el fluido que está directamente debajo de la capa superior
tiene la mayor velocidad. Y la capa que sigue inmediata tiene menos velocidad. Y así sucesivamente, cada vez que yo voy bajando, la flechita la voy haciendo más corta. Ven, más corta hasta que llego aquí abajo y lo que hay es un punto. Entonces eso se llama un perfil de velocidades. Y mejor hago el triángulo porque si no voy a durar mucho. Algo así. La primera velocidad es la que está cerca, digamos, inmediatamente abajo de la capa móvil. Y así sucesivamente, vean que las flechas se van haciendo más pequeñitas, más pequeñitas, más pequeñitas, hasta que aquí abajo, en este punto de aquí, que no se desplaza, no hay velocidad. Entonces esto se le llama un perfil de velocidades. Y funciona muy bien para entender los fluidos. Sobre todo ahora que hay tanto, ¿cómo se dice? Tanto lenguaje, ¿verdad? De programación. Eso se lo meten a todos los software que hay de fluidos y funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, él se imaginó eso. Es decir, él en esa época, siglo XVIII, se imaginó que eso debía comportarse así. O sea, que cada capa, la que seguía inmediatamente más abajo, se movía con una velocidad menor. Y esto debido a la fricción, ¿verdad? A todo esto aclaremos, ¿verdad? Si el flujo es estable, todas las velocidades son iguales, ¿verdad? O sea, si aquí no hubiera un aceite, sino que hubiera agua, tendríamos líneas de corriente en donde todas las velocidades, cada línea de corriente, el vector de V es el mismo, tienen la misma longitud, porque ya habíamos dicho que la velocidad era constante, ¿cierto? Entonces, basado en eso, Navier dice, no, las velocidades no pueden ser iguales. Aquí no puede ser igual porque hay fricción. Entonces, la capa inmediatamente abajo y la que sigue abajo y la que sigue abajo tiene que tener menor velocidad hasta que lleguemos a un punto del fluido que está inmediatamente encima de la capa inferior que no se mueve. Y los experimentos lo verifican, ¿verdad? Es decir, la capa que está aquí abajo, el fluido no se desplaza. Y ya hay experimentos para hacer eso, ¿verdad? Colocan algún tipo de partícula móvil y efectivamente se dan cuenta de que no se desplaza, no se mueve, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la historia digamos, este es el cuento del asunto de esto de la viscosidad. Entonces, pues, Navier introduce un coeficiente, la letra griega eta, que es como el análogo del coeficiente de fricción, ¿verdad? Solamente que aquí eta sí tiene unidades, así que no es un coeficiente estrictamente como mu, ¿verdad? Recuerden que mu es adimensional, ¿verdad? Aquí eta sí tiene unidades. Y esa eta es lo que le llaman la viscosidad. ¿Okay? Entonces, pues las sustancias que fluyen con dificultad, un champú, el jabón de manos, la miel, ¿verdad? El aceite, tienen viscosidades altas, ¿verdad? El agua tiene una viscosidad muy baja. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, las viscosidades varían, ¿verdad? Por ejemplo, el jarabe de tos que tomamos, ¿verdad? El jarabe para la tos, la viscosidad es mucho mayor, es mayor que la viscosidad del agua. ¿Ok? Eso se evidencia, ¿verdad? Sin embargo, la viscosidad de la grasa es mayor que la viscosidad de los aceites. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que la grasa está en una condición sólida, ¿verdad? O digamos deformable. En cambio, el aceite supuestamente lo tenemos líquido, ¿verdad? Entonces eso influye también a la hora del cálculo de la viscosidad como tal, ¿verdad? En general, las viscosidades de sustancias líquidas son mayores que las viscosidades de los gases, ¿verdad? Por ejemplo, los gases tienen viscosidades muy bajas, ¿ok? Y entonces eso algunas veces ayuda para hacer un experimento y otras veces no, ¿verdad? Bueno, entonces, Profe, ¿cuáles son las unidades de ETA, perdón? sí, ya las voy a poner. Ya les voy a poner las unidades de la viscosidad. Es que lo que les quería decir así rápidamente es que, bueno, Navier eh, eh, hace este experimento suponiendo que se le aplica una fuerza aquí arriba a la capa de arriba. Por eso decimos que esa capa es móvil, ¿verdad?
Es decir, hay un agente externo que se aplica sobre la capa para que se mueva. Imagínense una lámina, ¿verdad? O sea, que esto fuera una lámina y se le puede aplicar una fuerza. Recuerden que esta fuerza, ¿cómo se llamaba en física 1? Una fuerza de cizalladura, ¿verdad? Entonces, deforma el material, ¿verdad? Lo que vamos a ver es algo así, ¿verdad? Como que si fuera ¿cómo se llama en geometría? Se me olvidó, un paralelogramo, ¿verdad? Entonces esa fuerza, lo que aplica aquí es una fuerza, produce una fuerza de cizalladura, ¿verdad? Al desplazar la capa superior y mantener esta de abajo fija, ¿verdad? Bueno, entonces Navier, de toda la evidencia que en esa época tenían también, ¿verdad? Pues se dio cuenta de que la fuerza es directamente proporcional a la velocidad del fluido por el área e inversamente proporcional a la longitud L, que esa longitud L es la separación entre las capas. Me imagino que eso fue prueba y error, ¿verdad? Es decir, hicieron el experimento varias veces, ¿verdad? O tenían montajes para ver eso y fueron concluyendo poco a poco, ¿verdad? Que esa fuerza que se aplica a la capa móvil, a la de arriba, ¿verdad? Aumenta cuando aumenta la velocidad y el área de la sección transversal y aumenta cuando disminuye la L, es decir, cuando acercan la capa móvil a la que está fija, a la que está estacionaria, ¿verdad? Tuvo que haber algún tipo o sea, estaban ya basados en cierta evidencia experimental, ¿verdad? Que la usaron para proponer el modelo, ¿verdad? Entonces, pues, digamos, el aporte de Navier aquí fue que se dio cuenta que para quitar la constante de proporcionalidad, lo que necesitaba era introducir la viscosidad. Entonces él dice, bueno, ok, quito esa constante y tengo ya una fórmula que me da la fuerza, que es viscosidad por velocidad por área entre L. ¿Ok? Y entonces ahí tengo una fórmula, ¿verdad? Que me relaciona la fuerza que se le aplica a la capa de arriba con los demás parámetros, ¿verdad? El área de la sección transversal me refiero al área de la capa, ¿verdad? De la placa, por ejemplo, o de la lámina. Es una lámina que tiene área A, ¿verdad? Y entonces se le aplica una fuerza de cizalla de manera de que la desplaza. ¿Ok? Entonces esa área era directamente proporcional a la fuerza era directamente proporcional al área. Bueno, y entonces a esta cantidad aquí se le llama, al V entre L se le llama el gradiente de velocidad. Ya hay un experimento por ahí en la escuela de fluidos, no sé si lo harán todavía, pero lo que lo ponían a uno era medir eso, el gradiente de velocidad, ¿verdad? Para después determinar esa fuerza. ¿Sí? Bueno, entonces a las unidades, a lo que me preguntaron ahora. Fíjense que si yo despejo la eta de aquí, la eta sería la fuerza por la longitud entre, ¿qué más era? La velocidad por el área, ¿verdad? ¿Cierto? Despejándolo directamente de ahí. Y conocemos las unidades. La fuerza tiene que ser newtons, la longitud es la separación entre las placas, metros, el área es sección transversal, metros cuadrados, y la velocidad es metros sobre segundo. Si nosotros combinamos esas unidades, resulta que estos son newton por segundo, dividido entre metro cuadrado. Pero newton entre metro cuadrado, ¿qué era? ¿Qué era eso? Eran unidades de presión, ¿verdad? Newton sobre metro cuadrado. Entonces, las unidades de ETA en el sistema internacional son pascales por segundo. Esa es la unidad en el sistema internacional. Pascales por segundo. Pero hay otras unidades, ¿verdad? Por ejemplo, en el sistema CGS, el sistema centímetros, gramos, segundos, la unidad es el DINA. DINA por segundo entre centímetro cuadrado. Y esa unidad le pusieron un nombre, le pusieron el POIS. Así como suena, POIS. Y se abrevia como un P. Entonces, cuando vean esa P mayúscula en fluidos, no es peso, es la unidad en el sistema CGS, que es el POIS. Y también usan una que se llama el centipoise, que sería 10 a la menos 2 POIS, así.
una C, una C minúscula y una P mayúscula, eso es 10 a la menos 2 pois. Esto es para efectos de experimentos, ¿verdad? Los experimentos que hacen en algún laboratorio de fluidos, ¿verdad? ¿Verdad? En donde tienen mucho equipo, ¿verdad? Entonces son dimensiones pequeñas, es decir, están en mesas de trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues, las dimensiones que trabajan son pequeñas. Entonces, muchas veces es mejor usar, qué sé yo, centímetros, ¿verdad? Tal vez es un tubo por donde se hace pasar un fluido es decir, que ni siquiera tiene un metro de largo, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, algunos detalles de las viscosidades es que, por ejemplo, la temperatura tiene un efecto drástico en la viscosidad. Es decir, si hay cambios de temperatura, la viscosidad puede disminuir por lo general, ¿verdad? Entonces, eh, pues eso lo vemos en los aceites que se utilizan para los motores de carro, ¿verdad? Es decir, si se eleva la temperatura y el aceite se diluye, se comienzan a dañar los componentes del motor, digamos, los componentes que tienen fricción, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los pistones y eso, ¿verdad? Entonces, por eso los aceites, el criterio de calidad, ¿verdad? El criterio comercial es que sean aceites cuya viscosidad no cambie cuando se eleva la temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a comprar un aceite para el motor, por lo general hay unos que son muy, muy caros, ¿verdad? Eso es porque químicamente fueron sintetizados para tratar de minimizar los cambios de temperatura y el efecto en la viscosidad del aceite, ¿verdad? Entonces, si uno compra un aceite de esos que uno dice malo, ¿verdad? Los chinos, como dice la gente, le sale barato, pero a la larga le sale caro, ¿verdad? Porque lo que le está echando es un aceite que la viscosidad baja enseguida que se eleva la temperatura. Y entonces se comienzan a dañar las piezas internas del motor, ¿verdad? Por roce. Bueno, entonces, por ejemplo, la viscosidad del agua es muy baja, ¿verdad? Y siempre que se hace un experimento en donde usted va a medir viscosidad, uno de los parámetros es fijar la temperatura de control, ¿verdad? Es decir, si va a trabajar en un laboratorio en donde eh, tiene los mecanismos para controlar la temperatura del laboratorio, ¿verdad? Está totalmente cerrado, tienen un sensor, ¿verdad? Y ponen una temperatura y usan una cámara, ¿verdad? Para hacer el experimento. Entonces, la temperatura la tienen controlada, ¿verdad? Pero de lo contrario, la temperatura es un efecto, es decir, es un parámetro que influye en el cálculo de la viscosidad. Pero, por ejemplo, eh, la viscosidad del agua a 100 grados Celsius, ¿verdad? Antes de que hierva, anda en 0.3 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, ¿verdad? Es bastante baja. Sin embargo, si es a 0 grados Celsius, ¿verdad? Cerca de que se convierta en hielo, pues ya es 1.8 por 10 a la menos 3. Como quiera, vean que es muy baja, ¿verdad? Vean el orden de magnitud, es 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso cuesta medirlo. Eh, por ejemplo, la viscosidad de la sangre, digamos a 37 grados Celsius, que es por ahí donde anda cerca, ¿verdad? En el cuerpo humano, anda como en 4 por 10 a la menos 3 pascales por segundo, ¿verdad? Es más alta un poquito más alta, ¿verdad? Digamos, pero mantiene el mismo orden del agua, ¿verdad? Pero son sustancias, es decir, en estado líquido, eh, que sabemos que por experiencia sabemos que no son muy viscosas, ¿verdad? Es decir, no es como el aceite o, por ejemplo, el jabón. Bueno, entonces también a este ETA le dicen coeficiente de viscosidad dinámico, porque también hay uno cinemático y usan la letra mu o nu, no sé cómo se llama eso. Entonces ese nu es el dinámico entre ρ, que es la densidad. Entonces este es el coeficiente, la viscosidad dinámica. Y esta es la densidad de la sustancia, ¿verdad?
Entonces a este le llaman la viscosidad cinemática. Hay experimentos muy interesantes de esto, ¿verdad? Y fáciles de hacer, ¿verdad? No son tan complicados. Lo que pasa es que el equipo quizás es el que tal vez cuesta conseguir, porque hoy en día todo este equipo es comercial, ¿verdad? Lo fabrica Pasco, lo fabrica la FIBE, ¿verdad? Entonces, pues son equipos caros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que les quería decir de viscosidad. La otra cosa que les iba a comentar era una ley eh, de fluidos viscosos que se mueve en una tubería, que se llama la ley de Poiseville, pero no sé realmente si se pronuncia así. La verdad no sé francés. Pero pues es el caso de un fluido que se mueve por una tubería y que ahora tiene viscosidad. ¿Okay? Entonces, la ley de Poiseville lo que nos permite es calcular, digamos, el gasto. Recuerden que el gasto, ya lo habíamos visto, era la Q, ¿verdad? Y era igual a quién? A por V, ¿verdad? Pero lo habíamos visto en agua. ¿Recuerdan que era, digamos, que habíamos dicho que era un fluido estable, todas las líneas de corriente, cada punto su velocidad es constante? Ok, ahora esta ley de Poiseville es la versión del gasto, pero suponiendo que el fluido es viscoso. Ok, entonces, pues es una tubería, ¿verdad? Por donde pasa cilíndrica, que tiene una longitud L. Esa L no es la misma L de lo que estábamos hablando ahora, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí usé la misma letra. La L de hace rato es la separación entre las placas, ¿verdad? Aquí es la longitud de la tubería. Okay, entonces, pues, esto tiene un radio R, ¿verdad? Suponemos una sección transversal circular, ¿verdad? Y pues este señor llegó a un cálculo del gasto del caudal, ¿verdad? En la tubería, cuando aquí hay un fluido viscoso. Y del cálculo obtuvo esto. El gasto es igual a pi r cuadrado, digo pi r a la 4, P1 menos P2. ¿Qué son esas P? Son las presiones en la salida y la entrada. Cuando el fluido es viscoso, estas presiones van a cambiar, ¿verdad? Digamos, aquí hay un manómetro que registra esas presiones, ¿verdad? La entrada y la salida, ¿verdad? Entonces, esas son las presiones. Y abajo, en el denominador, aparece un factor 8 multiplicado por la viscosidad por el L, que es la longitud de la tubería. Entonces, aquí yo tengo la deducción, ¿verdad? De cómo se llega a la ecuación, pero, es decir, no me voy a poner a hacer eso realmente porque, pues, lo que quiero es que vean, digamos, un caso, digamos, en donde no es el caso del agua, sino de un fluido viscoso, ¿verdad? Ok, y este Q sigue siendo también dV de T, ¿verdad? Porque sigue estando en unidades de metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Entonces, Poiseville lo que se dio cuenta es, digamos, de la parte experimental, ¿verdad? Lo que él se dio cuenta es que cambiando la sección transversal, el gasto variaba como a la cuarta potencia del radio. Esa fue la parte que él logró identificar enseguida. Hay un artículo muy interesante porque el experimento de él es también del siglo XIX, creo, y pues el equipo que usó eran unos tubos capilares, ¿verdad? Que los iba cambiando, o sea, ponía un tubo de diferente diámetro y hacía las mediciones y a puro ojo, ¿verdad? Y repitiendo esto un montón de veces, se dio cuenta de primera entrada que el gasto es proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Okay? Y eso lo vio a puro dato, ¿verdad? Es decir, repitiendo una y otra vez hasta que se estuvo seguro de que era así, ¿verdad? Y claro, más adelante
logró ponerlo en el papel, ¿verdad? Es decir, ponerlo como una teoría y pues se llega a esto, ¿verdad? El gasto en un flujo de un fluido viscoso. En donde está L es la longitud del tubo, ¿verdad? Y el radio es el radio de el R se refiere al radio de la sección transversal. ¿Okay? Y bueno, las unidades son las mismas, ¿verdad? ¿Qué aplicación ha tenido? Bueno, curiosamente, la ley de Poiseville, les cuento rápidamente, ha tenido aplicaciones en la parte de fisiología. Digamos, la gente que estudia la fisiología del cuerpo humano, ¿verdad? Que es una disciplina muy amplia, ¿verdad? Muy compleja, utilizan la ley de Poiseville para entender el comportamiento de la circulación del sistema vascular periférico, ¿verdad? Todas las ramificaciones, las arterias, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que salen del corazón y todo eso. Eh, Ellos han logrado desarrollar métodos, ¿verdad? Para entender cuándo una arteria está obstruida, por ejemplo, por algún tipo de corpúsculo, llámese colesterol, ¿verdad? Cualquiera de esas enfermedades tienen un mecanismo más o menos medio experimental, ¿verdad? No está tan, es decir, no está sentado sobre una base completamente sólida, pero esta ley, ¿verdad? Este resultado les permite, digamos, concluir, ¿verdad? Cuando hay obstrucciones en las arterias debido a colesterol o alguna de esas cosas, ¿verdad? Y entonces la usan como un modelo, ¿verdad? Y funciona bastante bien, ¿verdad? Solamente que lo último que leí es que todavía está ¿verdad? Hay todo un proceso, ¿verdad? Para depurar esas mediciones y poder predecir usando este resultado, ¿verdad? Pero sí ha sido, digamos, de ayuda en el área clínica, ¿verdad? Cuando, digamos, se dan cuenta de que hay, qué sé yo, algún tipo de residuo que esté obstruyendo las arterias, ¿verdad? Ya sea por colesterol, como les decía, o esta otra enfermedad, se me olvida el nombre, arteriosclerosis, ¿verdad? Que también es debido a obstrucción de las arterias principales que conectan que mantienen ramificado el sistema de irrigación del corazón, ¿verdad? Y todo eso. Pero bueno, ahí es donde he encontrado aplicaciones. Ingeniería las tiene también, ¿verdad? Este, al flujo de alguna sustancia viscosa por una tubería, por supuesto. Ahí tiene mucho más aplicaciones, ¿verdad? Y en física, pues el interés es bastante matemático, porque pues más adelante si toman un curso de fluidos, pues se van a dar cuenta que estos resultados los vuelven, los convierten hacen toda una teoría matemática, ¿verdad? Con ecuaciones diferenciales parciales, bastante bonita, ¿verdad? O sea, muy interesante, y logran obtener otros resultados a partir de esto, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es la parte, digamos, de métodos matemáticos que más adelante ustedes van a comenzar a ver por ahí en los cursos. Bueno, en esta ley de- perdón, en este resultado, sí, en esta ley de Poiseville, también hay un perfil de velocidades. Y ese perfil de velocidades le dice que también el fluido algunas veces tiene un perfil parabólico, es decir, que hace algo así. Este es el eje de simetría del cilindro, ¿verdad? Suponiendo que este es el cilindro, ¿verdad? Entonces, algunas veces el fluido tiene un comportamiento que le llaman un perfil parabólico. Entonces yo hice como una parábola. Okay, entonces ese perfil se completa con los vectores de velocidad. Y vean que el vector más largo es el que está en el eje de simetría del cilindro, ¿verdad? Eh, y precisamente los experimentos después, más adelante, años después, ¿verdad? Demostraron que la corriente del fluido, la porción de fluido que se mueve a lo largo del eje del cilindro, es la que se mueve con mayor velocidad en un fluido viscoso que se mueva en un cilindro. ¿Ok? Entonces, después se dieron cuenta que esa velocidad, ese perfil,
se puede modelar como una función de R. Es decir, yo tengo el radio visto de frente, tengo el radio y puedo ver una sección transversal, ¿verdad? Un anillo que tiene radio R. O sea, me imagino como que si fuera, como que si imagínese el cilindro, ¿verdad? Y entonces que usted lo está viendo de frente. Ok, entonces es como que si usted estuviera viendo un plato y que le dibujara estas secciones, estos anillos, ¿verdad? Entonces es una colección de anillos que todos juntos forman la sección transversal del cilindro, ¿verdad? Entonces el perfil de velocidades para ese caso, porque hay varios perfiles de velocidad, pero para el caso del cilindro, tiene una forma parabólica, ¿ok? Siempre la parte experimental, eh, los resultados, los datos, se ajustan a un perfil parabólico. Y esa velocidad tiene esta forma. V de R es igual a P1 menos P2, 4 eta L, R cuadrado menos R cuadrado. Entonces vean que pues esto es una función cuadrática, ¿verdad? Esto es una constante. Entonces esto sería A por R cuadrado, y a esto yo le llamo A, ¿verdad? Y lo vuelvo a multiplicar aquí y esto sería menos A por R cuadrado. Entonces vean que lo que realmente tengo es una función de R, ¿verdad? De AR cuadrado, que es el radio del cilindro, menos AR cuadrado. Un perfil parabólico, ¿verdad? Tiene la forma de una parábola. ¿Ok? Y entonces eso digamos, se ha utilizado ahora para lo que les digo de los programas, ¿verdad? De los lenguajes de programación, cuando comienzan a estudiar estos perfiles, ¿verdad? Y entonces cambian la viscosidad del fluido, ¿verdad? Ya es un modelo numérico, ¿verdad? Entonces simplemente tienen un montón de viscosidades y simplemente cambian una por otra y ponen a correr el programa. Y entonces generan nuevos perfiles, ¿verdad? Y aparecen cosas nuevas que tal vez no se han visto todavía experimentalmente, ¿verdad? Entonces, esta parte es bastante bonita, ¿verdad? Es muy interesante, y como les decía, utiliza muchos métodos matemáticos, ¿verdad? Porque, es decir, la dinámica de fluidos, el lenguaje matemático es el análisis vectorial, y también, por ejemplo, funciones de varias variables, ¿verdad? Bueno, y el último resultado que les quiero comentar, ya para ir terminando con esto, eh, es una ley que tiene también, ha tenido históricamente influencia en algunos experimentos importantes que se han hecho en física, ¿verdad? Aunque la ley es viejísima, ¿verdad? Es una de esas leyes de fluidos, creo que es antes de este resultado de Navier, que se llama la ley no sé si la han escuchado por ahí, la ley de Stokes. Stokes era un físico y matemático inglés, ¿verdad? Que trabajó mucho en fluidos, hizo muchos aportes en fluidos y en todo lo que tenía que ver con la parte de métodos matemáticos de la física, ¿verdad? Este es uno de los, digamos, los que dejó sentado, ¿verdad? Sobre bases firmes el aparato matemático de la física de esa época. Estamos hablando del siglo XVIII, ¿verdad? Y esta ley está relacionada con el movimiento de una esfera o de un objeto esférico en un fluido viscoso. Movimiento de una esfera en un fluido viscoso. O en general en fluidos, ¿verdad? Pero el efecto se hace mayor cuando la viscosidad está presente, ¿verdad? Entonces imagínense un balín, ¿verdad? Que se pueda soltar en una columna muy alta, en un tubo, ¿verdad? Muy alto, que tenga agua. Probablemente va a caer muy rápido porque la viscosidad del agua es muy baja, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos ese mismo tubo lleno con aceite? Bueno, ese es un experimento que se hacía antes ahí en la U, pero el problema era que eran unos regueros de aceite por todo lado, ¿verdad? Entonces, era bonito, pero era un experimento que salía todo el mundo, ¿verdad?
era muy cochino, ¿verdad? Pero él daba, o sea, el experimento salía. Y entonces era un tubo de vidrio, ¿verdad? Que tenía como 2 metros de alto, puesto con unas bases, ¿verdad? Y un mecanismo de soporte abajo y se soltaban balín desde la parte de arriba. Entonces uno podía ver como el balín venía bajando lentamente. Llegaba al fondo, ¿verdad? Pero la fricción debida al aceite lo retardaba. Y entonces había unos sensores y se podía calcular velocidad y otras cosas, ¿verdad? Y comprobar la ley de Stokes, por supuesto, que era lo que uno quería, ¿verdad? Bueno, entonces la ley de Stokes dice que la resistencia al movimiento de los cuerpos esféricos en un fluido viscoso es directamente proporcional al radio del cuerpo, a su velocidad y al coeficiente de viscosidad del medio. O sea, un cuerpo cayendo en un medio viscoso que tiene peso, ¿verdad? mg, sobre él aparece una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de resistencia al fluido, ¿verdad? Y esa resistencia, Stokes se dio cuenta, esa fuerza de resistencia se dio cuenta que era en primera instancia directamente proporcional al radio del, del balín o de la esfera que soltaba. Cambiando de tamaño, se dio cuenta de eso. ¿Ok? Entonces, ese radio, perdón, lo voy a poner con R minúscula, y esto es la resistencia, le llaman la fuerza de resistencia, ¿verdad? Es como una fuerza de arrastre, pero le llaman la fuerza de resistencia, o la resistencia simplemente, ¿verdad? Es una fuerza. Y R es el radio de la esferita que se suelta ahí adentro, ¿verdad? Ok, entonces, pues el resultado de la ley, escrito matemáticamente, lo que dice es que esa resistencia es igual a 6pi multiplicado por v, que es la velocidad de caída en el fluido, ¿ok? Y eso multiplicado por eta, que es la viscosidad del fluido, por el radio. ¿Ok? Entonces, esa es la ley de Stokes de 1800 algo, 1840, no sé, por ahí anda. Es una de esas leyes de física clásica viejitas, ¿verdad? Pero, como les decía, más adelante esta ley aportó información para, por ejemplo, calcular la carga del electrón. ¿Okay? Sin esto no se hubiera podido. Es decir, tendrían que haber pasado unos años, ¿verdad? Para que otra persona viniera y hiciera un experimento más elaborado y pudiera calcular la carga del electrón. Sin embargo, en esa época, en 1911, el que se le ocurrió calcular la carga del electrón, lo que tenía a mano era la ley de Stokes. O sea, fue lo primero que vio que le podía servir. Y efectivamente le funcionó, ¿verdad? Gracias a la ley de Stokes se pudo calcular en 1911 por primera vez la carga del electrón. Ok, tiene otras aplicaciones por ahí, pero que yo recuerde se usó en eso, ¿verdad? Bien, entonces, pues, eh, cuando un cuerpo de estos cae, ¿verdad? El balín, lo primero que uno se pregunta, puesto que está en movimiento, tiene que haber una fuerza neta que lo acelere, ¿cierto? Por la segunda ley de Newton, eso tiene que ser así, ¿verdad? Enseguida que uno suelta el balín, ve que viene bajando, el movimiento está retardado, ¿verdad? Debido a la viscosidad que tiene el fluido, pero sí yo puedo decir que la fuerza neta, de lo que sabemos de Newton, la fuerza neta es este peso menos el empuje. Y esa es empuje, ¿verdad? Vean que también aquí estoy suponiendo que el fluido, perdón, el cuerpo está inmerso en un fluido, ¿verdad? Entonces es el caso del principio de Arquímedes, en donde el cuerpo está completamente sumergido, ¿verdad? Entonces vean que aquí estamos juntando varias cosas, ¿verdad? Segunda ley de Newton, porque el cuerpo viene acelerando, ¿verdad? Fuerza neta igual a masa por aceleración. Está metido en un fluido, está inmerso en un fluido, aparece una fuerza de empuje, ¿de acuerdo? El fluido es viscoso, hay que tomar en cuenta eso, y el cuerpo tiene peso. Okay, entonces todas esas cosas, digamos, tomadas en cuenta, podríamos escribir esto así, mg, m es la masa del balín, ¿verdad? Que se soltó, menos el empuje, la fuerza de empuje, que si quieren la llamamos B mejor, porque así es como la hemos venido llamando, ¿verdad? Es igual a 4 tercios
pi r a la 3, que es el volumen de la esfera, por rho menos rho 0 por g. Ya ahí apliqué de una vez el principio de Arquímedes, de una vez, ¿verdad? Ya está incluido ahí. En donde este rho es el balín, la esfera, ¿verdad? Y esto es el líquido, ¿verdad? En este caso el fluido, que nosotros usábamos aceite, ¿verdad? Un aceite que tenía, no me recuerdo ahora mismo la densidad, pero era un aceite como de 600, 650 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? El problema era que de tanto golpe, ¿verdad? La parte de abajo de la base se aflojaba, entonces comenzaban a haber filtraciones de aceite, ¿verdad? Entonces cuando uno se veía eran los zapatos llenos de aceite, ¿verdad? Ese era el único problema, pero sí daba. Bueno, entonces, vean que yo puedo ahora combinar esto, ¿verdad? Ver que el balín viene acelerado, que está inmerso en un fluido y que también hay ¿cómo se llama? Viscosidad. Ahora, si estas dos fuerzas se igualan, o sea, porque vea que aquí no están igualados, ¿verdad? Esto tiene que ser igual a masa por aceleración, ¿verdad? Cuando se está acelerando. Pero digamos que si las dos fuerzas se igualan, qué es lo que decimos entonces en física 1? ¿Qué decíamos? Que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? A cero, ¿verdad? Y si es cero, quiere decir que entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿cierto? Entonces, en este experimento también la gracia es buscar una masa adecuada para que el balín caiga sin que acelere, de tal manera que la fuerza de empuje se iguale con el peso. Entonces, si eso es así, yo puedo igualar esta fuerza de este lado con la de Stokes. 4 tercios de pi r a la 3, rho menos rho 0 por g, y lo igualo a la ley de Stokes, 6pi, eta vr. Y de ahí me sale una velocidad que me permite, una fórmula, perdón, que me permite calcular la velocidad de caída en un fluido que tenga cierta viscosidad. Y este resultado que ustedes ven aquí, este resultado fue precisamente el que usó Millikan en 1911 para calcular la carga del electrón. ¿Okay? Este experimento, me imagino que ya lo vieron en química, es un aparato que tiene como que lanza unas partículas, ¿verdad?, de aceite, y las partículas quedan como flotando dentro del recipiente. Entonces, si quedan flotando, la fuerza neta, esta fuerza es cero, la sumatoria de fuerzas es cero, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo igualar esta fuerza con la ley de Stokes, suponiendo que esas partículas de aceite que se lanzaron sean esféricas. Eso fue lo que supuso Millikan, ¿verdad? Y entonces igualó, bueno, esto ya se conocía. Entonces lo que hizo fue que usó esta fórmula para calcular la velocidad de las partículas cayendo, que obviamente es una velocidad constante. ¿Ok? Y se las arregló, no sé cómo, para ¿cómo se dice? Estimar el radio de las partículas. ¿Ok? Y de esa manera pudo calcular esta velocidad. Y esto lo llevó a calcular la carga del electrón. Entonces vean que estas cosas, ¿verdad? Que son física viejita, ¿verdad? A principios del siglo XX sirvieron, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Para los experimentos que en esa época estaban, que eran de interés, ¿verdad? En esa época conocer, ¿verdad? Porque calcular la carga del electrón había sido un problema desde 1880, ¿verdad? Varios lo habían intentado, lo habían querido hacer, pero es decir, no estaba todavía la parte experimental con la que se pudiera llevar a cabo esa medición. Hoy en día no, porque ya hoy en día después de ese experimento de Millikan se desarrollaron un montón de métodos para calcular la carga, ¿verdad? Algunos más importantes que otros, ¿verdad? Pero el primero fue Millikan, ¿verdad? Y le echó mano a la ley de Stokes, ¿verdad? Para calcular la carga. Y el estimado que dio es bastante bueno, ¿verdad? Es decir, en 1911 se acercaba bastante al valor real, ¿verdad? Al valor aceptado hoy. Bueno, entonces,
Eh, esta ley de Stokes, yo la puse así por arte de magia, ¿verdad? Ustedes vieron que yo nada más dije que la resistencia de la que experimenta la esfera es proporcional a estas cantidades, ¿verdad? A la viscosidad, a la velocidad y al radio de la partícula. Entonces, si cualquiera de estas cosas aumenta, aumenta la resistencia del medio al movimiento de la esfera, ¿cierto? Y el 6pi es una constante que está ahí siempre. Pero esto, es decir, esto llevó rato deducirlo, ¿verdad? Es decir, a Stokes le llevó bastante tiempo llegar a este resultado. Aunque se ve muy sencillo, la deducción no es fácil. ¿De acuerdo? O sea, no es que, es decir, lleva mucho procedimiento matemático. Entonces, no he visto libros nuevos que la tengan, pero sí en la biblioteca hay libros de esos viejillos, los libros que tiene todavía ahí la Tinoco. No sé si ya esos libros los habrán guardado o qué, pero al que esté interesado en ver la demostración, hay un libro ahí, el autor se llama, tiene este curioso apellido, Page, y el libro se llama Introducción a la Física Teórica. Introducción a los métodos de la física teórica. Es un libro como de 1920. Imagínense, viejísimo, ¿no? Más o menos por ahí está, en 1920. En ese libro, el autor se toma su tiempo en la parte de fluidos para deducir esta ecuación. Por si alguna vez, para que sepan, ¿verdad? Por si alguna vez le dicen, busque la demostración de la ley de Stokes. Está en ese libro, que hasta donde yo sé, estaba ahí en la biblioteca. Eh, la última vez que lo vi, hace años, ¿verdad? Está ahí, ¿ok? Y está completa, o sea, está hecha con todos los detalles, ¿verdad? Pero como les digo, lleva su rato, ¿verdad? Hay que sentarse a entender bien cómo es que la deducen, ¿verdad? Usan ecuaciones diferenciales parciales. Posiblemente mejor les serviría cuando estén llevando métodos 3, ¿verdad? Tal vez que ya ahí ven métodos para resolver esas ecuaciones, ir a ver esa demostración de la ley de Stokes, ¿verdad? Que está relacionada con esos temas. Bueno, ya voy a quedar aquí con los fluidos, ya no voy a... Dice, no se incorpora en la sumatoria de fuerzas. ¿Por qué no se incorpora? Porque, es decir, no la estoy tomando en cuenta aún. Es decir, estoy simplemente haciendo el diagrama de cuerpo libre, solamente el empuje y el peso. ¿De acuerdo? Que es igual a M por A, ¿verdad? Pero no la estoy tomando en cuenta porque, vamos a ver, el sistema yo lo estoy considerando primero acelerado. Okay, y entonces se puede poner, es decir, se puede colocar ahí, pero entonces lo que va a pasar es que posiblemente es una ecuación que hay que integrar, ¿verdad? Entonces se vuelve muy compleja, ¿verdad? Por eso les digo que esto se puede complicar. Entonces no lo metí ahí, o sea, solo estoy tomando en cuenta el caso de la fuerza neta, o sea, peso y empuje, ¿verdad? Pero sí se podría meter ahí también, ¿verdad? Bueno, hablemos del examen. La próxima semana, yo quería comenzar esta semana con oscilaciones, pero pues ya no me dio tiempo. Pero sí fluidos, por lo menos sí se vio bastante amplio, por lo menos mucho más de lo que está en el capítulo ese del libro, ¿no? Eh, pero bueno, la otra semana empezaríamos con oscilaciones. El examen, yo lo pondría, digamos que para el próximo sábado, el sábado 1 de mayo, ¿ok? Que sería de este sábado que viene, si no me equivoco, en 8. ¿De acuerdo? Y abriría tipo mediodía, ¿verdad? 12 mediodía y cierra por ahí. Voy a poner el documento en la plataforma con las especificaciones del examen en el transcurso de esta semana. Pero que entonces la fecha sería el sábado 1 de mayo. ¿Está bien?
¿Está bien? Todo bien. Ok. Sí, a mí me parece bien. Perfecto, sí, digamos. Está Sí. bien, profe. Tiene más de 8 días, ¿verdad? Y es un capítulo nada más, ¿verdad? Entonces, ahora, ok, les iba a hablar de los temas, ¿verdad? Yo he visto en estas clases, he visto un montón de cosas, ¿verdad? De acuerdo, entonces tal vez alguien va a decir, hijo de puña, yo no tomé apuntes, el profesor borró. Las preguntas del examen, jóvenes, están, digamos que, dentro del material del capítulo. O sea, que no viene una pregunta de la ley de Hooke, perdón, de la ley de Stokes, ni tampoco vienen cosas de aquello que vimos de la ecuación fundamental de la dinámica. O sea, las preguntas que vienen están delimitadas en el material de ese capítulo. Ok, principio de Arquímedes, ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad, densidad, ok, y esas cosillas, ¿verdad? Así que para que no se vayan a preocupar de que el profe ha visto un montón de materia, ¿verdad? Sino que está dentro de ese capítulo, ¿verdad? Eh, ok, así que yo esperaría que no sea un examen que, que tenga mucha complejidad, ¿verdad? Si vienen preguntas conceptuales, ¿verdad? Hay que leer el libro, le hacen preguntas conceptuales del material, que yo trato de enfatizar eso, ¿verdad? La parte conceptual. Y la otra cosa es que las preguntas de numéricas se supone que son cosas relativamente cortas, ¿verdad? Es decir, no son problemas largos porque son preguntas de selección única. Eso no quiere decir que sean cosas de sustituir números en fórmulas, no. Algunas preguntas tendrán de por medio el concepto, ¿verdad? Del tema en particular. Así que es bueno que se lea el libro. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, eh, nos veríamos el lunes para comenzar con el material de oscilaciones. Dígame. Entonces, el examen dijo que era solo de selección única. Sí, señor. Ok. Solo selección única, como está en la carta del estudiante. Bajo las condiciones en la carta del estudiante. Y también lo de que para contestar la segunda tengo que contestar primero la primera. Sí, sí, lo tenemos así porque lo que pasa es que hay varias situaciones que pasan si dejamos las preguntas abiertas. Lo primero es que ya vimos que eh, el estudiante las va dejando, es decir, ve una y ve otra, y entonces le va dando tiempo a ver si en el camino resuelve una o resuelve otra, y resulta que llega a la hora de cierre, porque ustedes saben que eso tiene una ventana, y la plataforma cuando cierra, cerró. Entonces, de ahí, habían estudiantes que se quejaban de que no les daba tiempo, y es que se quedan hasta el puro final, ¿verdad? Y entonces, pues lo que nos recomendó la gente de la plataforma, bueno, la encargada de la escuela física, es mejor delimitar las preguntas, ¿verdad? Entonces, así pregunta que ustedes abren, eh, tienen el tiempo, digamos, estimado para contestarlo. Eh, y van avanzando, ¿verdad? Cosa de que llega la hora de que va a terminar, ¿verdad? El tiempo de ejecución de la prueba, pero ya ustedes ya van, digamos, avanzando. El problema es cuando dejan las preguntas ahí regadas y no sé por qué, ¿verdad? Nos pasó eso al principio y con buen tiempo, ¿verdad? Entonces mejor, evitando eso, mejor lo mantenemos en esa modalidad. La otra cosa es que, digamos, consideren que es un examen virtual, usted está en su casa, tiene acceso a todos los materiales que ha estado utilizando para estudiar, tiene el libro, tiene prácticas, ¿verdad? Es decir, tiene todo a su disposición. Así que no es como la modalidad presencial, ¿verdad? Que uno llega, se sienta y juéguese, la verdad. Si no se acordó de algo, tiene que ver qué hace o si no dejarlo en blanco. En cambio aquí, pues uno tiene los recursos a mano para defenderse, ¿verdad? Entonces, una cosa por otra, ¿verdad? ¿Cuánto dijo que era el tiempo para hacer el examen, profe? Ahora mismo no recuerdo. Se los voy a poner en un correo que les envío esta semana y lo pongo en la plataforma. Pero sí recuerdo que se da mucho más del tiempo que pide la vicerrectoría. Le voy a dar un ejemplo.
Si el examen fuera de 40 preguntas, el tiempo que da, por ejemplo, química, o cuando se han hecho exámenes de 40 preguntas en física, son 3 horas, reloj, ¿verdad? Yo, para 20 preguntas, lo que hay que dar es la mitad, 1 hora y media. Yo doy más, yo doy un poquito más. O sea, le pongo más tiempo a cada pregunta, considerando eso de que usted tiene que abrirla y enseguida comenzar a contestar, ¿verdad? Pero parto del hecho de que han estudiado, ¿verdad? Porque si leen la pregunta, uno ha estudiado un tema y va a comenzar a leer del libro para intentar contestar la pregunta, obviamente no le va a dar tiempo, ¿verdad? Ok, pero esa es la idea. Yo voy a poner las especificaciones de la prueba, que van a ser las mismas para las otras 3 en la plataforma en esta semana. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bueno, con gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Ok, Gracias, bueno, profe. hasta luego. Con gusto.